cuando hice los guantes mágicos yo recién empezaba a practicar yoga, si no me equivoco. Hacía poco tiempo, hacía no tanto tiempo que practicaba. Y cuando hice la práctica, ya hacía más de 20 años que practicaba yoga. Entonces sí hubo un camino ahí y con las terapias, psicoanálisis, esas cosas, durante un año, como tenía 10 años más o menos, mis padres me mandaron a una psicoanalista porque ellos estaban a punto de separarse. Entonces nos mandaron a mi hermana y a mí, cada uno un psicoanalista separado, obviamente, sin decirnos que se iban a separar, pero como para prepararnos, supongo que fue. Y yo recuerdo que todo el año que fui a esta psicoanalista, me daba juguetes para que jugara, y entre los juguetes había plasticola y cosas, qué sé yo, y recuerdo que durante todo ese año no hablé nunca. Una sola vez le dije que necesito más plasticola y ella me respondió: la plasticola se repone el 1 de enero, o sea, cuando termina el año. Y no repuso la plasticola. Y lo que pasaba era que me decía, una vez que estaba a punto de terminar la sesión, me decía: faltan 5 minutos, yo metía todos los juguetes en un canasto de mimbre que tenía y me paraba al lado de la puerta y esperaba los 5 minutos que faltaban parado al lado de la puerta, y cuando eran los 5 minutos me iba. O sea, ese fue el año entero de terapia que tuve, que tiene algo que ver con la escena de 2 disparos del personaje de Susana Pampín, que va al psicoanalista y le dice: vamos a hacer un poco de diván, y se queda en silencio, digamos, tiene algo que ver con eso. Pero las terapias así tradicionales de psicoanálisis, etcétera, conmigo no resultaron mucho. Sí, lo primero que pensé para la práctica, en realidad, viene de un cortito que hice para el Bafisi. Me habían pedido que hiciera una especie de corto institucional, esos que daban antes de las películas. Y lo que hice fue, llamé a varios directores que habían pasado por el Bafisi y les pedí que hicieran un paro de cabeza, y hice un primer plano de ellos parados de cabeza, entonces se los ve claro. Y a partir de eso, pensé en hacer una película en donde, un profesor de yoga fuera el protagonista, y usar muchos paros de cabeza durante la película. O sea, me gustaba la idea de un personaje dado vuelta, básicamente, a lo largo de la película, en distintos momentos y por distintos lugares, etc., ¿no? De hecho, tenía una escena en el baño de un avión donde estaba parado de cabeza, o en un hotel donde estaba parado de cabeza. Y los que practicamos yoga, practicamos a veces en lugares medio insólitos, como en un cuarto de hotel muy chiquito, o donde está hay un espacio mínimo que hay entre una cama y el placar, ¿viste? O sea, a veces te toca esa situación. Y quería un poco retratar eso, y a partir, ese fue el punto de partida, ¿no? Después, empecé a desarrollar un poco la idea del personaje del profesor de yoga. Pensé inmediatamente en Esteban Vigliardi para que fuera el actor que hiciera de Gustavo. Lo pensé mientras escribía el guión, porque Esteban se parece un poco a mí y me gustaba ese juego. A Esteban no, lo conozco de haberlo visto en teatro primero. De hecho, creo que la primera vez que lo vi en teatro fue en una obra, porque mi mamá me dijo que lo había de ver al teatro y que me llamó apenas volvió al teatro porque había visto un actor que se parecía mucho a mí. O sea, básicamente, que se quedó medio helada cuando lo vio aparecer en el escenario, en una obra de Romina Paula, Algo de ruido hace muchos años. Y fui a ver la obra. Creo que ahí lo conocí a Esteban, no sé, o por ahí lo conocí antes, no sé. De hecho, igual, Esteban, ahora que lo pienso, aparece en una película que hicimos con Federico León que se llama Entrenamiento Elemental para Actores. Aparece en una fiesta al final de la película. Es un telefilm que hicimos, y hay una fiesta al final donde hicimos una fiesta real, invitamos gente amiga, conocida, etc. Y el otro día la volví a ver y ahí estaba Esteban bailando. Las comedias son medio mal vistas, siguen siendo mal vistas para los que hacen festivales y suponen que el cine de arte es una cosa, y eso, no, yo creo que es un género muy complicado para el mundo más,
Sí, para el mundo de los festivales o para el mundo del cine de arte, las comedias siguen siendo problemáticas, ¿no? Y esto viene de antes, me acuerdo que cuando estábamos preparando Los Guantes Mágicos fuimos con el productor de la película, con Hernán Musalupi, fuimos a un foro de productores en Francia, y en las mesas redondas se hablaba pestes de la comedia, decían, pero pestes, o sea, en Francia, donde fueron los que de algún modo, no sé si descubrieron, pero como resaltaron a directores como Howard Hawks, qué sé yo, que hacían películas de género generalmente, ¿no? Pero ahí, como que, no sé, la comedia está realmente mal vista, sigue siendo un problema. Es un poco absurdo hablar de esto, o sea, no hay mucho para decir porque no hay un interlocutor y no hay nadie a quien decirle esto. Quiero decir, no hay gente interesada en que haya una industria del cine en la Argentina, hay gente interesada en que no haya una industria del cine en la Argentina. Entonces es como que no hay un diálogo posible. Ese es el problema en realidad, creo, ¿no? Lo primero que quisieron hacer, lo primero que quiso hacer este gobierno fue cerrar el Instituto de Cine, o sea, hacer desaparecer la industria del cine. No intentar mejorarlo, intentar hacerlo más eficiente, si existieran casos de corrupción, que tratar de sanear eso. No, la idea no fue mejorar el sistema con el que se producen películas argentinas. La idea fue destruirlo. Entonces no hay mucho que se pueda decir, no hay mucho diálogo posible, eso es lo que digo, no sé, o sea, si el Instituto de Cine no funciona bien, es como si vos estás enfermo, vas al médico y el médico te dice, usted tiene una enfermedad, agarra un revólver y te mata, en vez de decirte, podemos curarte de esta manera. No interesa que el instituto funcione, no interesa que haya cine en la Argentina y no interesa que haya arte ni cultura en la Argentina, o sea, no interesa. O sea, de hecho, interesa que no haya. Entonces, tampoco, no hay mucho para hablar, ni para decir. Y como el cine, como decía antes, no se puede producir sin algún tipo de apoyo estatal, no existe en ningún lado, salvo en Estados Unidos y la India, una producción completamente independiente de subsidios o apoyos estatales. Digamos, es muy difícil que haya una industria, ¿no? Un futuro para una industria.